dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bien, creo que es necesario pues recordarles o hacerles saber a ustedes eh, en la división en que nos encontramos. Porque obviamente se nos habla y sabemos que la iglesia está pasando por profundas dificultades, hondos problemas. Y claro, la gente por lo general, especialmente los eclesiásticos, las personas que estamos en la iglesia, pues tratamos de no sobredimensionar el asunto, no darle como mayor colorido al que tiene y nos preferimos más bien decir, bueno, la iglesia siempre ha tenido problemas, siempre ha tenido dificultades, este que estamos viendo pues es uno más que hace parte de nuestra historia como creyentes en la iglesia católica. Y sí, efectivamente, pues mirándolo desde esa perspectiva, a ojo de buen cuero, uno dice, pues sí, ¿no? Pues uno más, ¿qué podemos hacer? Pero resulta que no es uno más, no es uno más. Porque aquí se está poniendo en juego la doctrina de la Iglesia Católica, es decir, la enseñanza de 2000 años de la Iglesia Católica y el clero está dividido. Es decir, el clero, hay un clero que está en contra de la doctrina y la enseñanza de la Iglesia Católica de 2000 años. Y hay un clero que se mantiene en esa enseñanza, en esa doctrina. Y los que nos mantenemos en esa enseñanza, en esa doctrina, pues somos los catalogados de conservadores, tradicionalistas, ¿no? Y los que no están de acuerdo con la enseñanza, con la doctrina de 2000 años que dejó nuestro Señor Jesucristo, pues son llamados los liberales, ¿no? O los modernistas. Sea como sean los adjetivos calificativos, aquí se hay un hecho bien complejo. Y aquí usted, querido amigo católico, va a tener que también tomar partido en esto. ¿Por qué? Porque resulta que los laicos van a ser arrastrados por sus líderes religiosos. Es decir, si el sacerdote, el obispo de la diócesis la cual usted pertenezca, favorece, por ejemplo, la comunión a políticos abortistas, o favorece toda esta agenda y los lobbies de las personas que prefieren el mismo sexo, pues, ¿qué es lo que hace el laico? Pues lo dice mi obispo, lo dice el sacerdote, lo está diciendo mi párroco, pertenecemos pues a la diócesis, yo como laico pues tengo que obedecer y acatar lo que dicen los superiores. Bien. Y entonces donde está el gran problema, porque los mismos obispos y los mismos sacerdotes estamos divididos. Y les voy a dar unos ejemplos claros que están en los medios de comunicación y obviamente no es invención mía. Están, por ejemplo, en cuanto a la realidad de la preferencia, la inclinación hacia personas del mismo sexo, hay sacerdotes que favorecen todo eso y trabajan por eso, ¿no? Está, por ejemplo, James Martin, está un sacerdote que se llama Damián y otro muy conocido, otro youtuber muy conocido en España, que se llama Smadani, no sé cómo se pronuncia ese nombre de este sacerdote. Todos son sacerdotes, James Martin, Damián y Smadani. Entonces, estos tres, por ejemplo, están de acuerdo con toda la realidad de los lobbies. Porque ellos dicen que pues, si nacieron así, tienen esa condición, ¿qué podemos hacer? Es decir, como nacieron así, entre comillas, tienen esa condición, no, entre comillas, pues ¿qué podemos hacer? Entre comillas, es pues que forniquen. Que forniquen. Obviamente no lo dicen así, no lo dicen así, pero eso es lo que enseñan, con otras palabras. Muchos sacerdotes no están de acuerdo
con estos tres que estoy aquí enunciando. Pero otros, muchos sí. Por ejemplo, todos los alemanes que bendijeron a parejas, a estas parejas el 10 de mayo. Esos están con James Martin, con Damián y con Dani. Otros sacerdotes no. Ya hay división. Aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, hay sacerdotes, hay obispos, la Conferencia Episcopal Norteamericana, hay obispos que, que no están de acuerdo con darle la comunión a políticos abortistas. Hay otros que sí piensan darla, y no hay problema para ellos. Hay otros que prefieren no tocar el asunto y mirar para otro lado. Entonces hay una clara división. Bien, y aquí el problema es que, ¿por qué estamos divididos? Por una cuestión de orden doctrinal. La cuestión del aborto. ¿El aborto es pecado? Sí. Bueno, pues si el aborto es un pecado y un pecado abominable, entonces, ¿por qué se le da la comunión a estos políticos que favorecen, patrocinan, dan dineros, aportan una serie de cosas, no trabajan para que se promueva, se dé el aborto, se legisle a favor del aborto? ¿Por qué darles la comunión? Y lo hacen públicamente y son conocidos públicamente. Aquí no estamos haciendo ninguna infidencia ni nada de cuestiones. ¿El aborto es pecado? Sí. ¿Conocemos las personas que favorecen, tramitan, ejercen, legislan para que se dé el aborto? Sí. ¿Se les va la comunión a estas personas? La cuestión aquí es de doctrina, de enseñanza. Si se le da la comunión a los abortistas, que sabemos quiénes son y que sabemos que lo hacen, entonces, al fin, ¿el aborto es pecado o no es pecado? Ahora, si en el caso de estos tres sacerdotes James Martin, Damián Ismadani, estas personas que es clero, que favorecen toda esta agenda de los lobbies LGTB, etcétera, etcétera, entonces, ¿fornicar es pecado o no es pecado? ¿La sodomía es pecado o no es pecado? Entonces usted se da cuenta que aquí la situación es muy compleja. Es que aquí no estamos discutiendo gustos, preferencias, enfoques. No. Estamos mirando el doctrina. La Iglesia Católica, la tradición de la Iglesia Católica, el catecismo de la Iglesia Católica, la Sagrada Escritura nos dice que el aborto es pecado y que la sodomía es pecado. Entonces ahora nos tienen lenguajes muy sofisticados, ¿no? Para enredarnos la madeja aún más. Esto que está viendo la Iglesia Católica es bastante grave, muy grave. Parece ser que algunos católicos no se han dado cuenta de la gravedad del asunto. Pero que este sacerdote James Martin, este sacerdote Damián y este sacerdote Dani, que digan que fornicar o que la fornicación entre dos personas del mismo sexo no es pecado porque tienen esa condición y nacieron así, ¿y qué podemos hacer? Hermano, ¿en dónde está la cabeza de estos curas? Yo cojo el catecismo de la Iglesia Católica y leo los numerales 2357, 2358 y 2359 de la Iglesia. Ese catecismo de la Iglesia, esos numerales que nos muestra, que nos enseña la Iglesia acerca de la realidad de las personas que prefieren el mismo sexo, y ahí es bien claro lo que dice. Son relaciones, las relaciones homosexuales son relaciones intrínsecamente desordenadas y no se pueden aceptar desde ningún punto de vista. El acto homosexual es intrínsecamente desordenado, el acto homosexual.
Y si el acto homosexual es intrínsecamente desordenado, es porque es pecado el acto homosexual. No los actos de los homosexuales. Si un homosexual va a cine o juega fútbol o va a cocinar o lee un libro, eso no es un acto desordenado. Y que no nos enreden con esos lenguajes sinuosos, que lo que se está mirando aquí no es tanto la realidad del acto como en sí, sino los valores positivos que aportan estas personas. Estas personas aportan sus cosas positivas no por ser homosexuales, sino por ser personas humanas, y punto. Por ser personas humanas es que aportan lo positivo. Pero no podemos estar prácticamente tomando el catecismo de la Iglesia Católica y tirarlo al cesto de la basura. Es decir, que la Iglesia se ha venido equivocando durante 2000 años en cuanto a la sodomía, en cuanto a la fornicación, en cuanto a lo que es el derecho a la vida, en cuanto al aborto, en cuanto cuando hay persona humana, se ha venido equivocando la Iglesia. Por favor. Entonces, si yo le pregunto a usted así, abiertamente, ¿el aborto es pecado, sí o no? ¿La sodomía y la fornicación son pecados, sí o no? Aquí no vale, depende, mirando el caso, vamos a analizar las cosas, no hay que ser tan radicales, espere. No, ¿es pecado, sí o no? Es como si yo le pregunto a usted, ¿robar es pecado, sí o no? ¿Deshonrar al padre y a la madre es pecado, sí o no? Aquí no hay más enredos. ¿Le van a dar la comunión a los políticos que favorecen el aborto y que sabemos quiénes son? ¿Se va a seguir patrocinando y favoreciendo los actos intrínsecamente desordenados de las personas que prefieren el mismo sexo, sí o no? Hay unos que aplauden todo esto. Y aquí entonces nos empiezan a enredar con las falsas misericordias, con los enfoques, con los ángulos, con las miras, con las perspectivas, con la comprensión y no. Va a llegar el momento en que, así como se está celebrando un mes del orgullo, va a llegar un momento que se va a celebrar el año o el mes del orgullo de los adultos que les gustan los niños. Porque una persona que prefiere tener sexo con un niño, un adulto tener sexo con un niño, esa persona tiene un problema de orden disfuncional psicológico sexual. Eso no le quepa la menor duda. Pues lo mismo le pasa a las personas que prefieren el mismo sexo, en adultos. Tiene algo que no está bien en su naturaleza. ¿Por qué si es natural, entre comillas, la preferencia entre personas del mismo sexo, adultos, y no es natural el adulto que le gusta al niño? ¿Por qué uno sí y el otro no? No, creo que están tratando de tergiversar, cambiar la palabra del Señor. La palabra del Señor es bien clara. Y la palabra del Señor está en la Sagrada Escritura. Y eso allí en la Escritura está bien clarito. Y la enseñanza de la Iglesia Católica, su magisterio ha sido bien claro durante 2000 años. Quieren hacer otra doctrina, quieren enseñar otra cosa y quieren que al pecado, a lo que es pecado, no lo miren como pecado. No estamos bien. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.